como presidenta en funciones del organismo autónomo, porque mi compañera Lourdes ha dado a luz recientemente, y entonces como presidenta en funciones del organismo autónomo donde estaba el Centro de la Mujer. Es un matiz importante porque no es la Diputación, sino que es el organismo autónomo el que va a hablar hoy de este tema. Bueno, el tema que afecta a las mujeres y más en concreto a las víctimas de violencia de género es un tema muy sensible para la sociedad y para todos y para todas. Pero tras esta sensibilidad yo creo que no nos podemos esconder y tenemos que aclarar algunas cuestiones que yo creo que son importantes que se aclaren. Y es que tenemos que respetar siempre la ley y tenemos que respetar siempre los tribunales. Esta afirmación la hago porque en estos tiempos, pues la verdad que las noticias pueden ser sesgadas y no pueden traslucirse cuál es la verdad y la realidad. Con lo cual voy a intentar ser clara y concisa, voy a hacer un poco de historia, no os voy a aburrir mucho, pero creo que es importante para que tengamos claros los conceptos, si no os importa. Bueno, os cuento. La Diputación en 1986 comenzó esta actividad a tener Centro de la Mujer. En aquel momento era un centro de carácter provincial y no existía en la provincia otros centros. En 2002 se crea el Instituto de la Mujer y en el decreto 252/2003 de 29 de julio se regulan en el artículo 4 cuáles son las competencias del Instituto de la Mujer, y las competencias son las consejerías y las corporaciones locales son los competentes en todas las políticas de igualdad que existan en la región. Por lo tanto, tiene que quedar blanco sobre negro que la competencia de los centros de la mujer es de la Junta de Comunidades en todo lo relacionado con la igualdad. Y es el Instituto quien concreta estas políticas. Por ejemplo, yo soy alcaldesa de Argamasilla de Calatrava, tengo un centro de mujer subvencionado y concertado con la Junta de Comunidades, y yo como alcaldesa no puedo marcar ni hacer nada en las líneas de trabajo del Centro de la Mujer porque es competencia exclusiva del Instituto de la Mujer, con lo cual esto es muy importante que tengáis claro de quién es la competencia. También el artículo 4.2 y 39.3 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha lo aclara, por lo cual la Diputación no tiene competencia ni tiene la responsabilidad en el servicio a las mujeres. Ya en 2005 comenzamos a pensar que este servicio, y es más, actualmente sabéis que el día 30 de diciembre entró en vigor la Ley de Racionalización de las administraciones locales. Nosotros somos una administración local y es muy importante, dice esta ley, dice el Gobierno estatal, que una administración, una competencia. Nosotros ya en 2005, sabéis que nuestra gestión, sobre todo llevada por todo el equipo, nos es muy importante tener nuestras competencias y optimizar nuestros recursos. Ya nos empezamos a plantear de tener esta competencia impropia en la Diputación. Tienen ustedes que tener en cuenta que este servicio se le da a Ciudad Real, a Carrión y a Villar del Pozo. Y no se le da pues al resto de los pueblos de la provincia. Es una política sesgada porque la Diputación hace políticas para todos los ayuntamientos y sobre todo para los menores de 5.000 habitantes. Y sin embargo, pues aquí se le da un servicio a la capital, que tiene más de 70.000 habitantes, a Carrión y a Villar del Pozo, y no se le da, por ejemplo, a Argamasilla de Calatrava, que tiene 6.000 habitantes y tiene que llevar su centro de mujer. Argamasilla, otros 20 y tantos pueblos que tienen centros de mujer. A finales de 2011, la directora general de la Mujer deja en suspenso la financiación. Decía que a partir del 1 de enero de 2012 no iba a haber financiación. No sé si recordáis que hubo un gran revuelo mediático. Aquello se complicó, se prorrogó 2 meses y salieron nuevas subvenciones. En toda esta historia, la Diputación, en coordinación con el Ayuntamiento de Ciudad Real, lo que hacemos es pues que el Ayuntamiento asume el Centro de la Mujer. Esto supongo que lo conocíais, pero a mí me parecía importante un poco tener la historia para que también tuvieseis en la cabeza la diferencia entre el servicio que hay que atender a esas mujeres y luego el tema de las trabajadoras del centro, que son dos cosas diferentes. Porque, ¿qué es lo que ha ocurrido? Cuando se toman estos acuerdos, el Ayuntamiento de Ciudad Real se recurre por un sindicato ese acuerdo. ¿De acuerdo? Es donde se recurre. ¿Y cuál es el leitmotiv del recurso de ese sindicato?
para que lo tengamos todos claro, y era que esas 6 trabajadoras del centro no quedaba muy claro si eran indefinidas o eran fijas, para que lo entienda como dice Nemesio, mi vecina Sebastiana. Las 6 trabajadoras habían obtenido, no eran fijas, es decir, eran indefinidas. 4 de ellas indefinidas, que las había declarado la sentencia. ¿Esto qué significa? Porque habían unido contratos mercantiles o habían unido contratos laborales y las declaraban indefinidas. Y otras 2 eran interinas. ¿Pero esto qué quiere decir? Que ellas no son funcionarias, que ellas no son fijas en plantilla. Esto quiere decir que su situación es especial, es rara, y lo que dice la sentencia yo creo que no es violar ningún derecho de las trabajadoras. Lo que dice la sentencia es que de esa manera no pueden formar parte fijas de la plantilla, pero ni del Ayuntamiento de Ciudad Real, ni de la Diputación, ni de ningún sitio, porque el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores dice que la Administración se tiene que proveer con el principio de igualdad, mérito y capacidad. Es decir, hay que hacer unos exámenes para que esto pueda ser así. Con lo cual, 2 años después, esta es la situación que nos encontramos, y la Diputación de Ciudad Real, bueno, pues lo que estamos preocupados, muy preocupados, por qué va a ocurrir el 1 de marzo, porque les puedo aclarar algunas circunstancias, como son. Yo, por ejemplo, me he reunido, yo he comentado esto con Rosa Romero, personalmente, en el doble que tiene como trabajadora y como responsable del ayuntamiento. Me he juntado con la directora del centro, me he juntado porque estamos muy preocupados por la situación que tiene el centro. Es más, hoy sale una carta a Teresa Novillo, que es la directora general del Instituto de la Mujer, donde le decimos que sabemos de esta situación y que se nos ha comunicado esta sentencia, pero ustedes tienen que saber que a día de hoy nosotros no tenemos ninguna comunicación del ayuntamiento en ningún sentido formal. A día de hoy no tenemos ninguna comunicación. Es más, la sentencia es del día 30 de diciembre de 2013, cuando se comunica a las partes. El día 31 de diciembre sale la resolución de la Junta de Comunidades, donde provisionalmente se le da al ayuntamiento 125.387 euros. Tienen 15 días, los primeros 15 días de enero, para decir si esto lo podían llevar a cabo o no lo podían llevar a cabo. No lo han recurrido. Y el jueves pasado sale en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de forma definitiva que la subvención para llevar el centro de la mujer, lo que viene de la Junta de Comunidades, es de forma definitiva, se le da al ayuntamiento. Estoy hablando del jueves pasado, hoy es lunes. Con lo cual, nos preocupa, porque esta situación, cuando dice Pedro, que hemos hablado muchas veces, lo he llamado más de 5 veces, porque es un tema que nos preocupa. ¿Qué va a ocurrir? Y pone a Nemesio en el foco del huracán. No, mire usted, tenemos que cumplir la ley, que dice que no es competencia de la Diputación, y tenemos que cumplir la sentencia. Entonces, pedimos en esta carta que os decía al principio a la directora del Instituto de la Mujer que nos diga cómo se va a resolver ese servicio y esa competencia. Porque también ustedes tienen que tener claro algunas cuestiones, y son que en el año 2012, el 22 del 11 del 2012, saca una orden el Instituto de la Mujer, donde ese servicio no solamente lo pueden dar los ayuntamientos mayores de 5.000 habitantes, sino que también lo pueden dar asociaciones sin ánimo de lucro. Os pongo un ejemplo. Pedro Muñoz lo da a FAMER, ese servicio. Entonces, formas de solución, las hay. Ya les digo, el ayuntamiento no se ha puesto en contacto con nosotros, la Junta de Comunidades no se ha puesto en contacto, no tenemos ninguna notificación para poder resolver o no resolver, pero esta es la situación que hay. El ayuntamiento, y lo dice la sentencia, podría, con una asociación, con estos 125.000 euros que le da el pasado jueves la Junta de Comunidades, lo puede llevar a una asociación, lo puede incluso dar con personal existente, reubicar efectivos y darlo con personal existente.
O puede hacer lo que dice la sentencia, y es convocar las plazas legalmente. Incluso se le permite, aunque está intervenido el ayuntamiento, la misma sentencia analiza cómo pueden, porque es un servicio esencial, que se le autorice para convocar nuevas plazas. Sabéis que las corporaciones locales no tenemos esa capacidad en estos momentos, pero incluso la sentencia es ilustrativa absolutamente, es muy interesante de leer porque te da una lección de muchas cosas que no hemos hecho realmente bien las administraciones aquí presentes. Con lo cual, la opción B, la Junta de Comunidades, que es la que tiene la competencia y la que tiene que dar el servicio, podría, en el artículo 24.3 de la Orden 23 del 11 de 2012, pues subcontratar directamente con quien quiera, una entidad privada con quien quiera. Con lo cual, soluciones para el servicio existen, te lo dice la sentencia y te lo dice la competencia que la tiene la Junta de Comunidades, y entonces habría que, yo creo, que resolver lo antes posible. A mí no me parece que está bien que salgamos tirándonos los trastos, luego la ciudadanía cuando nos ve, pues ya se están tirando los trastos, se están diciendo, no está bien, porque la gente no lo entiende. Dicen, pero unos pensarán la Diputación, otros pensarán el Ayuntamiento, el otro... No, nos tenemos que contar la verdad, y para contarnos la verdad lo importante es que tengamos clara la ley y la sentencia, y las cosas que hemos ido realizando, porque, os vuelvo a repetir, el Ayuntamiento no ha notificado nada, porque estamos esperando alguna notificación de esta circunstancia. Incluso, os voy a leer una nota de la sentencia que dice: tampoco puede hablarse propiamente de un traspaso de competencias, pues el Ayuntamiento no necesita que la Diputación Provincial, bueno, dice Diputación, es el organismo autónomo, le atribuya tales competencias para poder ejercerlas. Es decir, el Ayuntamiento, con esta subvención, tiene las competencias para ejercer este servicio. Con lo cual, pues yo creo que es algo, ya terminar, decir que las trabajadoras, a mí no me gustaría poner el foco encima de las trabajadoras porque su situación es muy delicada, la situación de las 6 trabajadoras, esa es la otra pata de la que os hablaba, la competencia y las trabajadoras. Su situación sí que es muy delicada, pero no porque las administraciones no lo hemos hecho bien, evidentemente, porque lo primero que dicen es que para dar el servicio hay que convocar plazas. Y esas personas, son mujeres todas, están en situación son transitorias, no son fijas, hay que convocarlas, con lo cual hay que proceder, ya sabéis a qué, no lo quiero ni inventar. Con lo cual, bueno, pues es interesante, lo dice el apartado 5, donde dice que hay que convocar las pruebas pertinentes, donde se respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y nosotros, bueno, pues lo único que haremos con el organismo autónomo es dar cumplimiento a la sentencia, y sí que queremos pues intentar solucionar con las administraciones que haya, intentar ayudar en lo posible, pero que quede blanco sobre negro que no es ni nuestra competencia ni nuestra responsabilidad, y que dentro de lo que hemos podido, pues hemos ido ayudando hasta donde hemos podido llegar. Pero hace 2 años que la Diputación no tiene el servicio, con lo cual ahora es bastante complicado pues lo que ha surgido. Y supongo que el día 1, a quien corresponde, se tiene que poner las pilas para que las mujeres de Ciudad Real, de Villar del Pozo y de Poblete, y de Carrión, pues tengan la solución. También cabe otra solución, y es que la Junta de Comunidades, por ejemplo, en Argamasía de Calatrava, cuando hubo recolocaron todo, nos hicimos cargo de unos pueblos, Aldea del Rey, Cañada, es decir, pueblos donde no existían centros. Lo que hicieron es adscribir otros pueblos, yo pongo por lo que he vivido, adscribir otros pueblos para que no se quedasen sin ese servicio, hablo de la Junta de Comunidades, adscribir otros pueblos a Argamasía de Calatrava. Por ejemplo, Aldea del Rey y Cañada están adscritos a Argamasía de Calatrava. He intentado ser clara y concisa y bueno, un poco, no me gusta esto de entrar en guerras y en dimes y diretes porque es bastante complicado, pero ya os digo, la verdad, la ley y los tribunales, porque si no, y que triunfe el interés público siempre frente a los intereses particulares. ¿Alguna pregunta? A 1 de marzo, ¿qué va a hacer la Diputación? Es decir, ¿va a
viene el centro a saber qué pasa o no lo va a asumir? Nosotros es que amortizamos el pasado. Bueno, lo primero que teníamos que tener es notificación de la alcaldesa de que vamos a recibir o que va a las trabajadoras. Pero nosotros ya tenemos, ¿dónde lo tengo? Creo que era 1 de abril de 2012, tenemos amortizados los puestos de trabajo. No teníamos la competencia ni la tenemos, no tenemos la subvención, con lo cual no tenemos la partida presupuestaria para poner en funcionamiento el servicio. Si es así, el organismo autónomo tomará las decisiones respecto a las trabajadoras, no respecto al servicio. Es que nosotros es lo que hacemos esa división. Una cosa es el servicio y otra cosa son las trabajadoras. No va unido todo. No sé si me he explicado bien. ¿Las trabajadoras dependerían de ustedes entonces? Claro, si es así, despedirá el ayuntamiento y vendrán al organismo autónomo. Tenemos amortizadas las plazas y nosotros tenemos que hacer nuestros procesos para proceder. A las trabajadoras nunca pondríamos a funcionar el servicio. El ayuntamiento ha anunciado que aprobará en el pleno del 28 de este mes la resolución para acatar la sentencia. ¿Para acatar la sentencia. Sí. Para el 28. Supone que el día siguiente es el día en el que el centro de la mujer. Nosotros nos hemos juntado varias veces. Yo me he juntado con la directora, yo he hablado con Rosa Romero, he hablado con Pedro varias veces. Con los técnicos les digo, y bueno, quizás no está bien, pero es cierto. Yo he llamado a Pedro no sé cuántas veces, es el portavoz del equipo de gobierno, para forzar a que los técnicos tomaran estas decisiones con antelación para tener, como bien dices, 28 de febrero, 1 de marzo, para ir tomando el pulso de esta situación. Y te digo que hoy, porque yo le decíamos, Pedro, los jurídicos, el secretario, quien tenga que tomar la decisión, que nos vayan notificando y vayamos adelantando cómo resolver esta situación. Y no lo hemos recibido. Estamos con el mismo, ahora mismo antes de venir, he hablado con el secretario del organismo autónomo y hemos vuelto a llamar al señor, creo que es Zúñiga, creo que es el secretario del ayuntamiento, para decirle que cuándo nos van a mandar algún escrito. Entonces, las trabajadoras que van a pasar, ¿qué solución se les va a dar? Las trabajadoras, la sentencia dice que son irregulares, no son fijas, sus plazas están amortizadas y se procederá al despido. Las trabajadoras. ¿Y el centro? Si el ayuntamiento y la Junta no ponen ficha, ¿qué va a pasar? Es que el centro no me lo puede preguntar a mí, porque no es la competencia nuestra, no tenemos la subvención, porque vamos a ver, lo importante, ya te he hablado de la ley de racionalización, disculpa que te tutee, es que una competencia, una administración. La competencia del tema de igualdad es de la Junta de Comunidades, el Instituto de la Mujer, y lo que hace es conveniar con las administraciones locales. Era una situación rara la de la Diputación, porque no se da en toda la región y se da con todos los ayuntamientos mayores de 5.000 habitantes, tenemos centros de la mujer. Esto era una situación extraña. Hace 2 años la asume el Ayuntamiento de Ciudad Real y es tal así que el jueves pasado se le notifica 125.300 no sé cuántos euros para que dé este servicio. Nosotros hoy sale una carta a Teresa Novillo pidiéndole qué va a pasar, la misma pregunta que estás haciendo. Es que no nos corresponde asumir esa competencia. Es como si usted me dice, pues, ¿qué está pasando en Ceuta? Señor presidente de la Diputación o presidenta en funciones del organismo autónomo, mire usted, yo no le puedo dar respuesta porque, mire usted, no nos faltaba más que todos entrásemos en todas las circunstancias. Esto yo creo que es un poco imbricado, un poco extraño, un poco rollo, pero es importante que vosotros también tengáis, y aquí tengo toda la legislación de la que he hablado, la sentencia, y no solo que lo digo, sino que la documentación está aquí, si la queréis copia o queréis ver, lo veis en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del jueves, donde viene la subvención al ayuntamiento. Yo lo que creo es que tenemos que ser responsables, los gestores de lo público, responsables, y nos lo pide la ciudadanía, y no podemos dejar, hablaban de 30.000 mujeres, o
no las podemos dejar sin servicio. Usted, Junta de Comunidades, tiene que reubicar el centro. Usted, Ayuntamiento, no lo puede dar con estas trabajadoras porque se lo prohíbe, porque lo que le prohíbe la sentencia es que no dé el servicio con estas trabajadoras, porque no lo puede dar, porque tenían una situación irregular de la Diputación, del organismo autónomo. No lo puede dar, puede convocar nuevas plazas, puede subcontratar o reubicar efectivos para dar ese servicio, pero locos no nos podemos volver. Me duele mucho el tema de las trabajadoras, que en una situación como la que tenemos actualmente, pero lo he dicho, el interés particular, aunque sean de 6 personas, no se pueden romper el interés general, y el interés general es el principio de igualdad, mérito y capacidad. Y nos tenemos que mover en esos parámetros. Además, la ciudadanía nos lo está exigiendo actualmente. Las trabajadoras se han venido quejando un poco de que además de cartas a distintas administraciones, que hasta ahora solo la haya contestado la alcaldesa, y echaban un poco de menos de una reunión con el presidente de la Diputación o un mayor interés. Será por cuestiones de agenda del presidente. No creo que tenga quiero decir que no hay unánime adversión. Yo me he reunido con Mar, que es la directora, y con Rosa. Quiero decir que el tema que nos preocupa, el tema personal de las 6 mujeres afectadas, bueno, hay 2 de ellas en excedencia, hay 4, bueno, son las 6, hay 4 trabajando, pero ahí sabéis que hay 2 en excedencia, 2 ya tienen una edad bastante, también son mayores, y 2 jóvenes, que la verdad es que es de injusticia total. Yo me reuní con ella y le dije: Mar, ¿qué podemos hacer? Quiero decir, son jóvenes, tienen 30 y tantos años, ¿qué podemos hacer? Pero no nos podemos saltar la legalidad. Es que a veces con los mensajes pues confundimos, os confundimos a vosotros, y si os confundimos a vosotros, imaginaos a la ciudadanía lo que le llegará. Pues ni idea. Supongo que ayer me decía mi madre, valga la anécdota, que os habéis quedado con 120.000 euros la Diputación, y ¿cómo habéis quedado con ese dinero? Le decía: pero vamos a ver, mamá, ¿qué noticias has leído? ¿Qué estás diciendo, mamá? Hablo de mi madre, que no tiene ninguna formación. Pues no sé cómo leyó la noticia, cómo vio, pero me dice: ¿y os habéis quedado con 120.000 euros? Pero va a ver, mamá, ¿qué 120.000 euros? Pues yo no sé cómo se transmite. No, yo hablo de vosotros, sino para que quede claro. Digo: mamá, pero si nosotros no hemos recibido ni un euro, si lo recibió el jueves el Ayuntamiento, con lo cual los mensajes se tienen que contar con un mínimo de transparencia, de verdad y de realidad. Es importante para todos, para vosotros periodistas y para nosotros, que con tan poquísima credibilidad que tenemos, y aún vamos a tener menos, porque hay que contar la realidad. De todas maneras, yo no sé si la sentencia la podéis tener o no, porque a lo mejor derechos de protección de datos, no se habla de ninguna trabajadora, pero sí que se dice pues lo que os estoy diciendo, y las resoluciones, que no ha llegado ningún escrito del Ayuntamiento, y que hoy sale el escrito a Teresa, pues a la directora general del Instituto de la Mujer, para resolver el servicio, que la Junta o reubique o que asuma su responsabilidad. La Diputación ya no tuvo subvención porque ya dependía del Ayuntamiento, ¿no? El servicio. Claro, hace 2 años, el 1 de abril, nosotros amortizamos ya, y entonces es como Argamasía de Calatrava. En un momento determinado pedimos, creo que somos 20, viene aquí unos 25 pueblos o 23 pueblos somos los que pedimos, y entonces los pedimos todos los años. Es como funcionamos. Los servicios que no son competencias propiamente de las administraciones locales, es de la Junta, ponen un disponible, pedimos la subvención, viene la subvención, y yo, por ejemplo, en Argamasía lo cuadro exactamente al dinero que viene. Viene 100 y gasto 100. Creo que tienen 3 horas 35 minutos de jornada de trabajo. Pues como estábamos también muy apretados, te hablo de mi realidad. Entonces no podemos, imagínate, es como si los 102 pueblos pidieran centros de mujer. Quiero decir, esto normalmente, la ley lo que dice es: para todos los municipios de mayores de 5.000 habitantes tiene que haber centros de mujer. Es lo que establece el Estatuto, primero autonomía, y luego ya las normas que os he hablado del 2003. ¿Alguna pregunta? Los años anteriores a que el Ayuntamiento tuviera las competencias, ¿era el Ayuntamiento que recibía la subvención? Sí. ¿Y las pedía? Claro. O sea, nosotros, antes de que, en el año 85,
Yo no tengo ni idea porque no había empezado a estudiar mi carrera. Bueno, pues eso, y tú menos todavía. Se crea no sé si era exactamente un centro, pero no estaba todavía ni el Estatuto de Autonomía, ni estaba creado el Instituto de la Mujer. Por eso os he hablado al principio, os he dado una serie de pautas donde se queda ese servicio como un poco anacrónico, porque incluso las primeras trabajadoras eran unos contratos mercantiles. No tengo ni idea de cómo aquello, porque la verdad he pedido alguna información, pero no lo conozco de primera mano. Eran incluso contratos mercantiles 2 de las primeras trabajadoras. Luego otras 2 de las trabajadoras lo que se le fueron haciendo fueron uniendo contratos, con lo cual se fija que son indefinidas. Pero estas cosas en temas laborales son un poco rollos. Y cuando tú ya es indefinida, dices, esa fija para toda la vida. No. Una cosa es indefinida, o cuando para otras 2 trabajadoras se hizo una prueba de interinidad. Falleció una de ellas y la otra creo que se jubiló o algo así, de las 6 que había, y entonces se les hizo una prueba, pero para cubrir una plaza de interino. Eso significa que la cubres hasta que sale la plaza definitiva, por decirlo de alguna manera. Y como bien dices, en el año 85-86 comienza, y luego cuando ya empiezan las subvenciones se cubría al 100%. Es decir,